Vamos a empezar hoy con la clase, vamos a retomar un poquito lo que veníamos viendo y vamos a ver si hacemos una actividad como para ir fijando un poquito lo que venimos hablando. ¿Mm? ¿Se acuerdan más o menos en qué habíamos quedado? Ahí está. ¿Alguna, alguno que chequee lo que escribió? No es prueba de memoria, así que si alguno puede comentar lo que escribieron la vez pasada, lo que vimos, genial. Si no, bueno, arranco. Hablamos de la adolescencia desde el psicoanálisis. Bien, ¿y qué habíamos hablado? ¿Hasta dónde llegamos? Tengo que no, después de lo de el primado genital y alteridad. Exactamente. ¿Sí? Bueno, básicamente esa es desde el psicoanálisis, entonces para poner todo un poquito en orden, cuando empezamos a hablar de lo adolescente, ¿sí? Ubicándolo más o menos a partir de los 11, 12 años, que no son edades muy definidas, pero sí lo que importa es que hay una maduración física, cambios fisiológicos, biológicos, si se quiere, que bueno, tienen como correlato un cambio psicológico, ¿sí? Entonces hablamos un poquito de estos cambios, que no nos extendimos mucho, simplemente nombramos que, bueno, hay cambios que tienen que ver una cuestión estéticas, o sea, nos empieza a salir vello en todo el cuerpo, nos ponemos más grandes de cuerpo, ¿sí? Y hay cambios funcionales que tienen que ver con la capacidad, sí, que tenemos de procrear, ¿sí? De tener descendencia. Sean los hombres, sean las mujeres sus cambios, ¿sí? Bueno, esto es un poquito lo que nos importa, ¿sí? Este cambio funcional, esta capacidad de poder procrear, uno después puede elegir sí o no, ser padre, madre o no, pero en todo caso es una posibilidad, una potencialidad que tenemos. Antes de la adolescencia no la teníamos, ¿sí? Con lo cual, eso, entre otras cosas que trae como consecuencia, bueno, en primer lugar, ¿sí? En términos psicológicos es, bueno, si yo puedo ser capaz de engendrar, de ser padre, de tener descendencia, de ser madre, o bueno, el nombre que corresponde, bueno, a su vez me empiezo a pensar en el rol de hijo, porque digo, bueno, yo voy a ser padre, y en función de qué conozco la paternidad, en mi caso que soy hombre o madre, bueno, en función de que yo tuve madre, ¿sí? O tuve padre, o tuve alguien que me crió. Con lo cual empieza a haber una especie de pensamiento o historización en términos de linaje, ¿sí? En términos de herencia, en términos de una cadena genealógica, ¿sí? Entonces, un poquito lo que viene a aportar del psicoanálisis dice, bárbaro, en función de esto, de estos cambios físicos, en los cuales nos proyectamos hacia adelante en términos de, bueno, tener mi descendencia o no tenerla, pero en todo caso es una posibilidad, nos empezamos a construir también un relato del pasado, ¿sí? Para construir nuestro futuro, tenemos que construir nuestro pasado y se van de la mano. En un movimiento hacemos las dos cosas, si se quiere. Y decimos, bueno, yo vengo de tal lugar o a mí me criaron tal valores, voy a tratar de transmitir eso. ¿Sí? Eso por un lado. Bueno, ¿qué consecuencias prácticas trae eso? Bueno, que si yo en términos de que quiero ser padre o quiero ser madre, ¿sí? O quiero formar una familia, tener descendencia, bueno, en primer lugar hay un acto biológico que es el coito, ¿sí? Con lo cual, para que eso sea posible, hoy hay inseminación artificial y demás, pero bueno, en todo caso, desde nuestro psiquismo y como se pensó siempre, eso no era posible, con lo cual tiene que estar toda la organización sexual en términos del placer organizado en función de la genitalidad. Antes no era así, digo, en el sentido de que, ¿se acuerdan que nosotros vimos todo el desarrollo psicosexual?
que vimos, bueno, hay una etapa oral primero, luego una etapa anal, luego una etapa fálica, etc. ¿Se acuerdan eso? Sí, Buenísimo. Entonces decíamos, bueno, lo sexual no solo se reduce a lo genital, sino que tiene que ver con un impulso hacia aquello que nos produce placer, que en el niño inicialmente tiene que ver con morder algo, con llevárselo a vía por medio de la oralidad, que también tiene que ver con el desarrollo cognitivo, porque uno conoce en función de aquello que es comible, aquello que es chupable, etcétera, ¿sí? Después, bueno, en la fase anal decíamos, bueno, tiene que ver con una cuestión de control, ser independiente o no, etcétera. Luego en lo genital tiene que ver con una cuestión de exploración, y así veíamos que hay distintas cuestiones, sí, en general, que nos darían placer. Bueno, a la edad de la pubertad, todo eso sí se redirige a lo genital, ¿sí? A lo sexual. Se organiza. ¿Se entiende el punto? sí, Esperemos que sí. Entonces, con lo cual, resumiendo, decimos desde el psicoanálisis, no se piensa lo sexual, ¿sí? Como algo genital, sino como algo en términos de placer más amplio, pero sí es cierto que lo genital forma parte de lo sexual y eso empieza a pasar a partir de la pubertad, ¿sí? En términos de, por eso decimos el primado genital, ¿sí? La organización en función de eso. Ahora bien, eso es una pata, ¿sí? Uno de los aspectos. El otro aspecto, que para que pueda haber reproducción, relaciones sexuales y demás, es con otra persona, ¿sí? Con lo cual construimos a la otra persona como alguien distinto de nosotros que también tiene sus propios deseos, ¿sí? Por eso hablamos de alteridad, ¿sí? Es otro, es alguien alterno a mí, es otra persona que tiene sus propios deseos, ¿sí? Con lo cual, para que podamos tener, si se quiere, descendencia o podamos tener, sí, reproducirnos en términos biológicos, por un lado tenemos que realizar el acto sexual como se conoce, y por otro lado tenemos que considerar a la otra persona, ¿sí? Son las dos cuestiones. El caso emblemático en lo cual esto no pasa es el caso de la violación, ¿sí? Suena mucho en estos días en los medios y no es el ejemplo más feliz, pero en todo caso, alguien que viola así o alguien que va por la fuerza es básicamente alguien que no considera la alteridad del otro, ¿sí? No lo considera como una persona deseante, de hecho no le interesa, ¿sí? Va por la fuerza y se terminó. ¿Se entiende el punto? sí, Bien. Dicho esto, entonces, desde el psicoanálisis se entiende que el desarrollo psicológico saludable considera dos cuestiones. Por un lado, ¿sí? La primacía genital, y por otro lado, la construcción de alteridad. Si se logran esos dos trabajos psíquicos, podríamos decir que una persona se desarrolló saludablemente, ¿sí? Bien, dicho esto, y no habría mucho más para decir, quiero hacer una aclaración que tiene que ver con la orientación sexual, que acá se pareciera salir, o por lo menos pareciera sugerir, ¿sí? Que lo lógico es para que haya este coito, etcétera, tendría que ser heterosexual y demás. No, no, no. A lo que digo es que potencialmente tenemos la capacidad, pero no necesariamente lo podemos realizar, ¿sí? En todo caso, sabemos que para que pueda lograrse la reproducción efectiva, tiene que haber biológicamente un hombre y una mujer, etcétera, a nivel espermatozoides, óvulo, etcétera. Todo eso que en biología ya lo vieron, supongo. ¿Sí? Ahora bien, que eso sea la posibilidad no significa que lo hagamos, ¿sí? De hecho, alguien puede elegir toda su vida, che, yo no quiero ser padre, no quiero ser madre, etcétera, ¿sí? Ahora bien, que lo hagamos o no, no significa que lo podamos ignorar, ¿sí? Es un fenómeno que ocurre y punto. Antes de los 12, 11 años no se podía, por más que queríamos, tener descendencia, ¿sí? Creo que este punto es bastante obvio, ¿se entiende? sí, Bien, sí, lo entiendo. genial. Sí, Bueno, quedó claro eso es lo que quiero que quede claro. Bueno, ¿qué es lo que cuáles son los trabajos psíquicos del adolescente? Bueno, por un lado, el primado genital, y por otro lado, construir al otro como alteridad, ¿sí? Bien, listo. Eso sería lo importante.
Ahora bien, todo esto se enmarca dentro de un trabajo un poquito más amplio que es construir historia, ¿sí? El yo como historizador. Después profundizaremos con alguna cuestión más, pero ya si quedó claro eso, genial. Por otro lado, otra de las cuestiones que habíamos visto eran las representaciones sociales de lo adolescente, ¿sí? ¿Se acuerdan algo de eso, más o menos? ¿Qué decís? ¿Cómo lo veía la sociedad? Esas las que leímos todos juntos. Claro, ¿se acuerdan que nos repartimos así en parejas y más o menos cada uno leyó una representación social y demás? Sí. Buenísimo. Sí, Lo que quiero es, a ver si lo tienen a mano el archivo, si no se los paso por acá, y espero que ahora me deje pasar. Yo me acuerdo de una, de la que leí. ¿No te acordás ninguna, decís? No, que me acuerdo de la que leí, sí, me acuerdo. Ah, bueno, si la tenés presente, genial, porque ahora hacemos una actividad con eso, pero de todas maneras, primero le quisiera pasar el archivo, y espero que me lo deje pasar. Sí, exitosamente lo pude pasar. ¿Les llegó ahí por el chat a todos? Sí. sí. Genial. Bueno, ahora básicamente la idea es, bueno, Lucas, me podrían decir, vos nos presentaste todas estas imágenes negativizadas de lo adolescente, con lo cual me pueden decir, bueno, capaz que es verdad, capaz que no. Bueno, a lo que digamos, bueno, vamos a poner a prueba esta hipótesis, ¿no? Yo les digo, generalmente hay una imagen negativizada, no es la única, obviamente, ni es a la que adherimos en general, pero en todo caso sí es una imagen bastante imperante, si se quiere, en los discursos actuales, de los distintos medios, de los distintos ámbitos. Sí, en todo caso, con lo cual sería, en pocas palabras, una imagen adultocéntrica, ¿sí? En donde el niño o el adolescente está en proceso a ser adulto, ¿sí? Cuando sea adulto va a ser completo, con lo cual ahora como adolescente es incompleto, cuando sea adulto va a saber solucionar todos los problemas, con lo cual al ser adolescente no tiene todas las soluciones, sino que está en situación problemática. Entonces abordamos los problemas adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahí lo tienen bien detallado. Ahí estoy, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cuál sería la actividad? Ahora todos deben tener Google. Si estamos acá hablando por internet, necesariamente lo tienen. Así que la idea es que entren al buscador, pongan adolescente o joven si se quiere, eligen la pestaña noticias, vieron que arriba hay imágenes, buscar noticias, ¿lo ubican en el buscador? Bárbaro, genial. Entonces les voy a pedir que cada uno elija una noticia, si lo quieren hacer de a dos, mejor, ¿sí? Les voy a dar 10 o 15 minutos para que elijan la noticia que quieran. La idea no es que profundicen mucho, sino que entiendan el mensaje central y me digan, che, Lucas, ¿sabes? En esta noticia que elegí hay una de estas representaciones sociales que vos nos dijiste, o que está en el texto de Chávez que ahí le compartí. O me pueden decir, no, la verdad que en esta noticia que encontré no hay ninguna representación del adolescente como problema o alguien que necesita ayuda, etcétera, ¿sí? ¿Se entiende la consigna? Sí. En pocas palabras sería, tenemos la hipótesis de hay una mirada negativizada sobre la adolescencia, pongámosla a prueba, ¿sí? ¿Está presente en estas notas periodísticas o no? Y en caso de que no esté, me pueden decir, bueno, no, acá el adolescente se lo piensa de otra manera, como alguien creativo, como alguien productivo, etcétera, que puede ser, ¿sí? Bueno, si se entendió la consigna, les doy 10 o 15 minutos para que lo lean y más o menos digan, bueno, luego, sí, veo esta imagen, no la veo, ¿por qué? ¿Mm? Son 8 y 10 para 8 y 20, 8 y 25 más o menos, ¿le parece que vamos haciendo una apuesta en común? Lucas, una pregunta. Hay que Sí, buscar una noticia sobre adolescentes, dijiste, ¿no?
sobre Claro, adolescentes. la idea es poner en el buscador de Google una sola palabra, adolescente, o si se quiere, jóvenes, porque es más o menos la misma etapa, Ok. ¿sí? Y luego eligen la sección noticias, básicamente porque hay reportes periodísticos ahí, nada más que por eso. Listo. Perfecto. Cualquier duda estoy acá, así que cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Lucas, Sí, tengo una pregunta. sí. Entonces a los violadores, por ejemplo, ¿se los considera como que tienen una enfermedad mental o psíquica? Es un tema complicado. Depende, ¿se acuerdan? A ver, para poner una base, depende desde qué teoría, desde qué concepto lo pensemos, vamos a sacar una conclusión u otra. Tengan en cuenta siempre presente, y ahora profundizo un poquito, que nosotros desde entrada lo planteamos, ¿se acuerdan? Desde Kant, que decíamos que las intuiciones sin conceptos son ciegos y los conceptos sin intuiciones son vacíos, que básicamente en función de de las ideas que tenemos sobre la realidad, la podemos pensar de una u otra manera, ¿sí? Bien, si yo pienso al violador desde el psicoanálisis clásico, que es un poquito lo que estamos viendo acá, diría, bueno, es una persona no desarrollada, ¿sí? Con lo cual tendría una persona con problemas del desarrollo, ¿sí? Entonces decimos, sí, de alguna manera tiene una enfermedad mental, ¿sí? Ahora bien, no corresponde a la psicología hacer este juicio, sino que corresponde al derecho, con lo cual, obviamente, un juez juzgará en función de otros parámetros, ¿sí? Ahora bien, dicho esto, desde la psicología y desde el psicoanálisis clásico podemos decir, sí, un violador no llegó a lograr el desarrollo psicosexual necesario. Eso no quiere decir que se justifique lo que se hace, ¿sí? En todo caso, un juez determinará si puede vivir en sociedad o no. Lo decimos, lo pensamos así dentro de la teoría psicoanalítica. ¿Mm? ¿Se entiende la diferencia? Sí, y No es lo otra mismo, cosa, sí, perdón. perdón, para cerrar, no es lo Sí, sí. mismo los conceptos, el valor, el significado que tienen dentro de una teoría que en la vida cotidiana. Yo lo mismo puedo decir de alguien que tiene síndrome de Down. En términos desde el psicoanálisis o de la teoría del desarrollo de Piaget, puedo decir, esa persona es retrasada, ¿sí? No es lo mismo que yo vaya por la vida diciéndole a alguien sos retrasado. ¿Se entiende el peso de la palabra? Bueno, dentro de una teoría y dentro del desarrollo cognitivo de Piaget diría, sí, no llegó a las operaciones formales, con lo cual tiene cierto atraso en el desarrollo. Bien, no puedo ir por la vida diciéndole a alguien sos un retrasado, porque es otra cosa, ¿sí? Depende del contexto. Con lo cual, para cerrar, yo no diría desde el punto de vista jurídico que alguien que viola tiene un problema mental, ¿sí? Lo pensamos de cierta teoría a ciertos fines objetivos, pero en términos generales no lo puedo afirmar. Y si se lo afirma, ya sé que recién dijiste que no se lo podría juzgar Sí. por eso, pero si se lo afirma como una enfermedad mental, siempre tiene como algo que le sucedió o le pasó en su vida para que realice dicha acción, o puedes tener una vida totalmente normal, o sea, que llamamos normal, ¿no? Pero Sí. siempre le tiene que suceder algo o le falta algo para que actúe de dicha forma o que realice este acto de violación, ponele, o si es un pedófilo con los nenes, ponele. Exactamente, sí, entiendo. A ver, de vuelta, en términos, si se quiere, científicos, yo no lo podría responder, es una cuestión más bien ética. No es que me estoy escapando de la pregunta, sino que la planteo en términos de que pueda dar una respuesta. Diría, desde la psicología más actual, que se lo piensa en términos de historicismo, ¿sí? En términos de, sí es cierto que lo que le pasó lo predispone, pero no es menos cierto que la persona sigue teniendo responsabilidad sobre sus actos, ¿sí? En caso de que no lo tenga, bueno, decimos que es una persona que es psicótica, tiene enfermedad mental, pero es una enfermedad mental no
solo circunscripta o no solo acotado a lo sexual, sino que es enfermedad mental en términos más amplios. Una persona psicótica es una persona que alucina, ¿sí? Y de hecho también tiene delirios de persecución en términos amplios, con lo cual no es que va a ser loco solamente en lo sexual, sino que va a ser loco en todos los ámbitos de su vida, ¿sí? Y uso la palabra loco para que se entienda. Con lo cual, si me decís, hay alguien que solamente perdió el control o solamente le pasó eso en el ámbito sexual, bueno, desde la psicología yo no lo podría justificar, ¿sí? Porque diría, en todo caso, sí hay detonantes o hay hechos, sí, que lo predisponen a uno, pero también es cierto que la persona, si puede tomar decisiones racionales en el resto de aspectos de su vida, también lo va a hacer, ¿sí? Dicho en términos más fáciles, alguien, por ejemplo, que es violento en su casa, con sus hijos o con menores, no es violento con el amigo del gimnasio, ¿sí? Que pesa 100 kilos y mide 2 metros, ¿sí? Dicho de una manera muy, muy burda, si se quiere, pero que se entienda. De lo mismo con la violación. Es un acto, yo diría que la violación, más que un acto de salud mental, es un acto de poder, ¿sí? Y por eso no se reduce tampoco a los sexos o a los géneros. Sí es más notable de hombre hacia mujer, pero también no podemos ignorar que hay una fuerza física que establece una asimetría de poder, ¿sí? Así que no diría que una violación se debe a un problema mental, sino a una situación, a un contexto de asimetría de poder, ¿sí? En donde las personas siempre toman decisiones. Pero el hecho, ponerle Sí. de ponerle tener más poder o no, eso no se lo considera tampoco como algo, una enfermedad psíquica o mental. Tipo el hecho, ponerle de yo violador, Sí. querer tener más poder sobre una mujer, tipo, o un hombre, perdón. Como, Sí. no sé si se entiende, pero el simple hecho de ya pensar que como que también es ver sufrir a la otra persona, como que eso tampoco se lo considera. Sí, de vuelta. Y tampoco es Sí. justificarlo, ¿no? No, obviamente, obviamente. Sí. Se nos va a cortar en un ratito, pero muy interesante. Y sí, de vuelta, es una cuestión de consensos de qué es válido y qué no en función de determinados contextos sociales. Si la ciencia crece o se forma, uno puede ver, por ejemplo, en función del DSM-4, es un manual, por ejemplo, de psiquiatría que usamos los psicólogos para clasificar, ¿sí?, los diagnósticos. Ahora bien, ese manual se va cambiando en función de distintas épocas. Hasta hace 15 o 20 años atrás, por ejemplo, la homosexualidad se consideraba una enfermedad. Y uno me dice, bueno, no, qué tonto, qué retrasado, o sea, qué en términos de progreso, qué atrasado uno estaría. Sí, está bien, pero hace 15 años se lo consideraba así, hoy no. ¿Qué? ¿Cambió algo en esas personas, en el ente, en la persona que era así? No cambió nada. En todo caso, es un juicio moral sobre un ámbito que es la psicología, ¿sí? Ahora bien, y dejando de lado el tema de los prejuicios y demás, digo, es como lo podemos pensar en ese momento. Con la obesidad pasaba lo mismo, hasta el 2012, 2010, se creía que era un acto de voluntad de la persona. A partir de ahí se lo empieza a pensar como una enfermedad, ¿sí?, en la cual la persona hace todo lo que puede, pero sigue engordando igual, ¿sí? Bien, los diagnósticos clínicos, quiero decir, no son totalmente objetivos, de hecho en ninguna disciplina nada es objetivo, sino que son propios de la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Eso por un lado. Ahora bien, dicho esto y aclarado que vivimos en el 2020 y demás, sí hay cuestiones de el placer en el sufrimiento del otro, que se lo llama perversión, ¿sí? Y es un cuadro clínico. Y sí, hay personas que le da satisfacción, si se quiere, ver sufrir al otro. Lo llamamos perversos desde la psicología. Y sí, uno cuando ve a un asesino o ve a alguien extremadamente violento o a alguien que le da placer que el otro sufra, en casos extremos, diríamos sí. Bueno, redondeo lo que estaba diciendo. Digo que sí, hay personas, digamos, existe la perversión, podemos hacer el diagnóstico, pero tampoco lo podemos hacer aisladamente, ¿sí? De ubicar esa
patología, si se quiere, en términos de un individuo. ¿Por qué digo esto? Porque hay ejemplos que desmienten esto, hay experimentos. El más conocido, hay una película que se llama La Ola, que tiene que ver con un experimento que lo hizo un profesor de psicología, en los años 60, 70 más o menos, y que básicamente era de Estados Unidos. Lo que hicieron es asignarle roles a los estudiantes. Estudiantes así como ustedes, bueno, en realidad de universidad, de psicología, le decían, bueno, vamos a replicar la dinámica de una cárcel, ¿sí? 5 de ustedes o 10 de ustedes van a ser guardias y 10 de ustedes al azar van a ser presos, ¿sí? Entonces se empezaba a dar esta dinámica en donde había algunos que tenían mucha autoridad, que eran los guardacárceles, y habían otros que estaban totalmente sometidos, ¿sí? ¿Qué pasó acá? ¿Qué sería lo esperable? Lo esperable sería, bueno, yo por lo menos digo, bueno, van a seguir la relación normal, ¿sí? Sin embargo, a los días de esto lo tuvieron que suspender el experimento porque se había generado una situación de maltrato a los presos que ya era inhumana, ¿sí? Cada uno se puso en su rol de maltratador, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Diríamos, uno que lo veía de afuera decía, bueno, estos son todos perversos, son todos psicóticos, están todos enfermos, uno diría desde afuera. Bueno, eran estudiantes normales, ¿sí? Podía haber sido yo, vos, cualquiera. Conclusión, ¿qué es? Son malas personas. Pareciera ser que el maltrato, el abuso, el poder y demás es algo potencial en todos los seres humanos. En todo caso, la situación, ¿sí? ¿Ayudará o no ayudará? ¿Sí? ¿Será un caldo de cultivo o no lo será? ¿Sí? Siempre podemos decidir, sí, en algunas situaciones más, en otras menos. Con lo cual, digo, yo lo miro entre pinzas, o lo diría entre pinzas, esta cuestión de los diagnósticos definitivos y decir, bueno, una persona hace tal o cual cosa porque tiene una enfermedad. Siempre hay contraejemplos, ¿sí? En definitiva, y lo más saludable desde la psicología es siempre atribuirle responsabilidad a las personas. De hecho, una terapia, y yo les enseño desde el psicoanálisis, principalmente desde el psicoanálisis, que es una disciplina psicológica que se basa en la terapia, ¿sí? Surgen de ahí todos los problemas. Y lo que se trata siempre en todas las terapias es tratar de restituirle responsabilidad a la persona, ¿sí? Me pasó tal o cual cosa, pero eso no me determina. Así todo puedo elegir. Como decía Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿sí? Entonces todo lo que nos pasó sí tiene efectos, pero también siempre elegimos. Hay un libro que se llama, lo escribió Víctor Frank, ¿sí? No me puedo acordar el nombre, pero él narra, él estuvo en los campos de concentración, y ya voy a la tarea de hoy, y él hablaba que siempre, así y todo, tenemos la capacidad de elegir, ¿sí? No quiero hacer una apología de la elección, ¿sí? ni idealizarlo ni nada, pero siempre tenemos capacidad de elegir, ¿sí? Eso quiero que quede claro. Nada más. No sé si más o menos te respondí o me fui por las ramas. No, sí. Gracias. Bueno, genial. No, gracias a ustedes, chicos. Estas son las preguntas que están buenas. Bueno, ¿pudieron avanzar con la tarea? ¿Qué encontraron más o menos? ¿Alguien que...? Sí. Sí, genial. Sí. Bueno, ¿alguien que quiera empezar? Yo puedo, Por favor. pues estoy con Melissa. ¿Listo? Sí, encontramos una noticia que dice adolescentes, uso de las redes sociales y consumos problemáticos. Y ese lo podemos relacionar con el tercer punto, que era joven como ser no productivo. Y yo creemos con Melissa que al joven siempre como que se lo relaciona con la tecnología y como que se lo relaciona como que nunca está haciendo nada, o que cuando en cambio la tecnología creo yo que va a ser como, es el futuro de todos, y ponerle en esta situación, ponerle de cuarentena y pandemia, no lo está probando más. Pero creo que tipo siempre cuando se lo relaciona con tecnología es como que no está haciendo nada, o no está haciendo nada productivo, como dice el nombre. Exactamente, ¿sí? Sí, lo que decía la explicación, por eso lo relacionamos directamente. Bueno, como dijo Clara, joven como ser no productivo, y se ha dado que el tiempo de la productividad es el tiempo
el trabajo, particularmente el trabajo asalariado, el joven está lleno de tiempo libre, es un ser ocioso. Los jóvenes son presentados como seres no productivos económicamente. Exactamente. Y podríamos dar el contraargumento de que sí, de que bueno, dicen, no, en realidad somos mucho más afines a la tecnología, con lo cual, en términos tecnológicos, somos bastante productivos, uno podría decir, ¿sí? Bueno, Sí. más o menos entonces diríamos que esa representación social está vigente, ¿sí? ¿Alguien más encontró, perdón, querían acotar algo más o le cedemos la palabra a alguien más? A ver, Sí, le cedemos. genial. Yo encontré una muy parecida también, Sí. del uso de las redes y consumos problemáticos. Y después de leerla, lo relacioné con la misma, joven como ser no productivo, y también como medio joven como ser desviado, porque decía que los consumos problemáticos podían llevar a otras consecuencias. También la cuestión de problema aparece, ¿sí? De vuelta, acá no es que la idea no es decir, bueno, no, sí, la idea no es victimizarse de eso, ¿sí? A los jóvenes nos tratan como incapaces, nos tratan como problemáticos, quejémonos hasta que todo se arregle. No, no, no. Esa es no es la dialéctica opresor-oprimido en la que nos queremos situar, ¿sí? Por lo menos no es el mensaje. La intención es sí ubicar, bueno, esto sí pasa, hay estas representaciones, pero a su vez podemos aportar algo más, ¿sí? La idea es tratar de ganar responsabilidad en esto, no quedarnos en el lugar de víctima, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cuál es la lógica? Sí, sí. Sí. Genial, bien. Esto que ustedes dicen también nos puede pasar a un adulto, ¿sí? Yo soy un poquito más grande y exactamente la misma noticia se la puede aplicar a personas más grandes, ¿sí? Ahora estamos todo el día con la tecnología. Me paso tiempo en TikTok, hice lo mismo que se dice de un adolescente que es ocioso porque pasa tiempo en las redes sociales, yo también, y soy más grande. Se supone que soy productivo, ¿sí? Esto se aplica para todas las edades, ¿sí? Con lo cual hay contraejemplos, ¿sí? Bien. Eso no quita que no haya caso que efectivamente los adolescentes tienen problemas y necesitan ayuda, porque también son más jóvenes. Yo tengo más años, un adulto tiene más años, así que por lo cual algún consejo puede dar. Bien, ¿avanzamos con otro más? Sí, con Miranda encontramos algo que podemos Por favor. también. Sí. ¿Querés que empiece yo, Ale? Como quieras. No, la noticia habla del coronavirus y lo que Sí. hace énfasis es en los adolescentes, en la culpa de los adolescentes que tienen para contagiar, o sea, enfoca la palabra culpa de los jóvenes, que deben ser responsables, que tienen esa responsabilidad de no contagiar a los integrantes de la familia, y menciona que invade la culpa en los adolescentes. ¿Valen? ¿Vos querés decir la oración esa que destacamos? Dice que los adolescentes también no perciben el riesgo que corren en este contexto. Suelen coexistir con sentimientos de omnipotencia y a la vez de culpa. Y también quería agregar, no sé en realidad si podría aplicarse el joven como ser desinteresado y o sin deseo, que dice el rechazo, la indiferencia o el boicot hacia lo ofrecido, que es interés para la institución, los padres. No sé si podría eso aplicarse a este caso. Sí, puede ser. A ver, ¿cómo sería un poquito más la noticia? ¿Profundizás un poquito? Sí, dice, los jóvenes suelen coexistir con sentimientos de omnipotencia y a la vez de culpa frente a esta situación en particular que el mundo entero está transitando. Los adolescentes no perciben el riesgo que corren en este contexto y a la vez si se contagian y trasladan el virus a un integrante de su familia los invade la culpa. Sí. Por un lado se los piensa un poco, si se quiere, en función de lo que veníamos hablando. ¿Cuál ubicabas vos, Valentina? ¿Qué representación social? No, estaba preguntando si se podía ubicar con la de, a ver, dice que es la 5, joven como ser desinteresado sin deseo, y o sin deseo. O sea, sé que en realidad iría a otra cosa esa, como que está refiriéndose tal vez a otra cosa, pero pensé que podía adaptarse. Es más, hay responsabilidad, pero hay que ver en cuál ubicarlo bien. Claro.
Sí, de vuelta, esas clasificaciones que hizo la autora no son exhaustivas, ni siquiera a veces están los límites bien demarcados, ¿sí? Es la que ella hizo, pero bueno, en general todos responden a pensarlo desde una mirada adulta en la cual el joven, en este caso que nombrás, yo lo primero que entiendo es que se lo ve como más vulnerable. Todo eso que nombrás perfectamente se puede aplicar a alguien más grande también, ¿eh? Yo he visto personas, de hecho, un poco en el ámbito mío, psicología y demás, que les pasa exactamente lo mismo. Personas de 30, 40 años que tienen exactamente el mismo miedo de contagiar a los padres o más, que son adultos y son personal de franja etaria de riesgo, ¿sí? Con lo cual diría, bueno, sí, es cierto lo que dice la noticia, pero también es cierto para los adultos. ¿Por qué se elige hablar solo de eso con respecto a los adolescentes? Es la pregunta que yo me haría. No sé si más o menos están por ahí o piensan distinto. No, perfecto, sí, lo sigo. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, antes de que nos quedemos sin tiempo, ¿alguien más quiere compartir? De hecho, todos hicieron la tarea, así que por favor, los que quieran hablar, llegaremos hasta donde nos da el tiempo. No, yo creo que tengo la misma que Santiago, porque básicamente habla del uso excesivo de redes sociales y al adolescente se le propone dejar el celular y habla de que no sabía directamente qué hacer, como si fuera un desinteresado y nada, como que se encerraba en el cuarto sin saber qué hacer, como que no tenía ninguna motivación, nada. Exactamente. Pero igualmente, quizás que yo creo que es por el cambio de generaciones, porque quizás cuando los grandes no están acostumbrados a este mundo tan tecnológico, quizás que hasta les parece excesivo, que no estoy diciendo que no sea, porque Sí. a veces se usa la tecnología de más, pero quizás que en el cambio generacional no están acostumbrados a tanta tecnología. Exactamente, sí. Bueno, si me permiten ahora un segundo, quisiera darle una vuelta más de tuerca a esto como para ubicarlo de manera un poquito con cierta lógica. Así que les pido permiso a los que tenían que hablar ahora. Si me permiten, les comparto pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Esperemos que sí, porque todos hicieron la tarea. Bueno, les quería mostrar una cuestión operativa. Ven, acá yo busco. ¿Ven la pantalla todos? Sí, se ve, se ve. Sí. Bueno, yo supongo que esto mismo hicieron ustedes y uno encuentra de entrada problemáticos. Contemos. 1. Cómo ordenar. Aparentemente están desordenados. 2. Bueno, acá yo no podría decir que por lo menos de las que vimos, porque acá si habla de brecha, habla de desigualdad, y bueno, ya eso sería una cuestión social más amplia. Si se quiere, por ahí la podemos profundizar, pero no forcemos los términos. Con lo cual, de 3 noticias hasta ahora, 2 hay una mirada negativa del adolescente. Como problemáticos, como desordenados, como depresivos. Bueno, esto es otra cosa, así que pasémoslo por alto. Como vulnerable, porque fue molido a golpes, ¿sí? Obviamente en todo esto hay realidad, pero digo que en general los temas apuntan a construir una mirada del adolescente como incompleto, como un adulto incompleto, ¿sí? Alguien que es problemático, que está desordenado, que es depresivo, que es vulnerable, y así podemos seguir, ¿sí? Ahora bien, Perdón, Lucas. sí, Perdón por el ruido. sí. Puede ser o sea, las noticias lo muestren no solo como un problema por lo de las redes, pero a su vez, sino como una víctima. O sea, si no es un problema, es directamente una víctima. Como que nunca hay algo que sea positivo o en lo que se lo muestre productivo, en ese sentido. Claro, por lo menos pareciera que en las noticias publicadas pareciera que no. Y la idea de esto no es echarle la culpa a los periodistas, sino saber que, bueno, se publica lo que se vende y si la gente compra esto es porque realmente lo piensa, ¿sí? A eso apuntamos. Pero sí, hablábamos de problemático, víctima, todo en general, que pareciera que todas estas cuestiones, cuando uno llega adulto, ya no están más. Y la realidad es que todo esto se aplica también a un adulto, ¿no?
un adulto, digo, de persona de 40 años, supongamos 50 años, también tiene consumos problemáticos. Bueno, esto lo de ir a la escuela no, pero pensemos con la universidad más o menos lo mismo. También tiene depresión y ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se ve? Ahora bien, lo interesante de acá es que si yo pongo adulto, que en términos de las etapas de la vida es la que sigue, ¿qué encontramos? También es como problemático, como si las noticias fueran negativas siempre. El peor símbolo de la adultez, la larga lucha de dos hermanos indocumentados, muere Quino, bueno, eso no tiene que ver. Infancia, bronquitis y adultez, acá ya metemos también a la infancia. Sobre la adultez, bueno, sí, encontramos acá el peor símbolo de la adultez, la larga lucha de dos hermanos. Bueno, acá ya tendría que ver no con el adulto en sí, sino con una cuestión de hermandad, ¿sí? Diríamos, acá está el sujeto adulto. La primera, ya después se empieza a diluir. Acá hablamos de Quino, más o menos ven lo que voy diciendo, acá hablamos de cuestiones de enfermedades, pero ya de la infancia también, ¿sí? A lo que voy es que el enunciador acá de las noticias es el sujeto adulto, y pareciera que no habla de sí mismo, habla de todos los demás. De hecho, si ponemos adulto, por ejemplo, el adulto mayor, ya nos salteamos a la otra fase, ¿sí? A la edad que sigue, al anciano, ¿sí? Adulto mayor, etcétera, ¿sí? Se nota más o menos lo que quiero mostrar, que hay una diferencia entre aquello sobre lo cual enunciamos y otra cosa es el enunciador, ¿sí? Lógicamente, las personas que escriben esto son personas que no son ni adolescentes ni en la tercera edad, en general son de 20 años para arriba, con lo cual sobre ellos mismos mucho no hablan, hablan sobre los demás. Con lo cual vamos a encontrar noticias sobre demás, sobre las otras, ¿sí? Etapas de la vida, sobre las otras edades de las personas, en la cual ellos están ausentes, ¿sí? Hablan sobre el adolescente, pero no está la voz del adolescente acá. Hablan sobre el adulto mayor, pero no está la voz del adulto mayor acá, ¿sí? Y cuando tienen que hablar de ellos mismos, de los adultos, no hay pocas noticias. ¿Se entiende más o menos lo que digo o fue una ensalada de palabras? No, perfecto, sí. No, se Bueno, entiende. genial. Entonces, lo que les digo con esto, ojo, hay representaciones sociales que están circulando todo el tiempo, no necesariamente son verdad, pero sí circulan y le damos valor de verdad, ¿sí? Depende quién lo dice, obviamente. Las noticias depende quién la dice. Yo, por ejemplo, no me podría poner a hablar de ustedes en primera persona porque no lo soy. Bueno, en las noticias sí pasa eso, ¿sí? Con lo cual les digo, ojo, desconfíen de las noticias. No digo, no les crean a todas, porque uno tiene que estar informado, si no sería autista, y eso sí es una enfermedad y no está para nada bueno, mejor dicho, un trastorno, ¿sí? Con lo cual uno tiene que vivir relacionado con el entorno, pero un poquito descrean también. Bien, creo que por la clase de hoy más o menos está. No sé, supongo que salieron reflexiones de esto, me gustaría escucharlos. No, yo te quería preguntar de una cosa que habías dicho en una explicación que leíste a Clara, que dijiste algo de que habíamos estudiado, que era que actuamos según cómo nos trataron, actuamos según lo que nos pasó, algo de la intuición, una cosa así era. Ah, sí, 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 sí. Bueno, acá el Bueno, profe mezcla a veces todo con todo. No, todas estas cuestiones se las piensan un poquito antes de la psicología oficial, que tiene 100 años o demás, las pensaban los filósofos, ¿sí? Y tomamos muchas cosas de ahí. Una frase linda, ¿sí? Para resumir esta idea de un poco, ¿sí? Del entorno, un poco de lo que nos pasó, ¿sí? Un poco del ambiente por un lado, del orden del cambio, y por otro lado un poco de lo permanente, de nuestra personalidad, de nuestro espíritu, se diría hace mucho, nuestra alma, lo que somos nosotros, ¿sí? Si se quiere, nuestra biología.
Con lo cual, para explicar la conducta tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Lo resume de una manera linda Sartre, que ni siquiera capaz está hablando de eso, pero él dice, bueno, somos lo que hacemos, es decir, elegimos, podemos cambiar, hacemos, ¿sí? Con lo que hicieron de nosotros, ¿sí? Con lo que nos pasó, ¿sí? Entonces, por un lado, lo que nos pasó sí importa, ¿sí? Lo que sea un trauma, sea una vivencia, sea que nos trataron mal, sea lo que sea, y por otro lado también elegimos, ¿sí? Con lo cual, yo no podría decir, no, a ver, este es violador pobre, pues desde chico lo violaron, entonces vaya a hacer lo mismo. No, vos elegiste, ¿sí? Ahora bien, esa frase que les digo no tiene ninguna fuerza probatoria en términos experimentales. Es una frase que suena linda y que grafica bastante bien la idea, ¿sí? Es para ilustrar. Si ustedes me dicen, ¿tiene fuerza probatoria? No. Lo que sí tiene fuerza probatoria es el experimento que le conté el de la cárcel de Stanford, ¿sí? Que el psicólogo que lo hizo, ay, no me puedo acordar el nombre. Bueno, se los averiguo para la próxima. Pero, ¿se entiende más o menos a qué apuntaba? Sí. Bien. Perfecto. Concretamente, y tomo a Sartre porque Sartre lo que viene a aportar desde el existencialismo, pone el acento en la existencia, justamente. Bueno, ¿qué tiene esto de novedad? Que mira hacia adelante, sí, el proyecto de vida. Él habla mucho sobre, o por lo menos en lo que leí, que no he leído todo, ¿sí? Habla mucho del ser humano en términos de que se proyecta hacia el futuro, ¿sí? No solo está determinado por el pasado, sino que el proyecto de vida. De hecho, y esto no está muy separado de la psicología, porque si yo, por ejemplo, en términos generales, la terapia contra la adicción, por ejemplo, se basa en esto, ¿sí? Vos tenés una persona que es adicta a lo que sea, digamos, a estupefacientes, ¿sí? Para hacerlo bien claro, ¿sí? Un ejemplo concreto. Bueno, ¿cuál es la terapéutica? Decirle no te drogues más porque te hace mal, una cuestión informativa. No, porque la persona sabe, alguien que consume, no sé, paco, marihuana, etcétera, etcétera, sabe que le hace mal, ¿sí? Yo con que le dé información no le agrego nada, ¿sí? Le puedo explicar lo que pasa en términos de química y demás. En tu cerebro pasa tal o cual cosa. Sí, ya lo sé, me va a decir, bueno, está bien. Lo que se hace generalmente es tratar de reconstruir un proyecto de vida, ¿sí? El ejemplo emblemático y estereotipado es la persona, por ejemplo, que vivía en las villas, perdón, no lo estereotípico, pero quiero que se vea bien, ¿sí? Entonces de golpe empezó a jugar al fútbol y le fue bien y salió de todo eso. Y después lo cuenta como una superación, ¿sí? Como un proceso de superación. Bien, sacando toda la cuestión del estereotipo de lado, ¿sí? El prejuicio y demás, sí es cierto que esa persona logró construir un proyecto de vida, y ese proyecto de vida es lo que lo sacó adelante, ¿sí? No lo sacó adelante la información, no lo sacó adelante bueno, vamos a decir que hubo determinación, sí, pero también que tuvo un proyecto de vida, un lugar en donde la persona tuvo lugar, ¿sí? El ejemplo digo que doy el de fútbol porque es más fácil de ver, pero con la música, con el arte en general, cualquier persona, ¿sí? Que logra poner todo eso malo que le pasó, generalmente logra ponerlo en el arte, o escribe una canción, incluso hace chistes, o un cuadro, lo que sea, generalmente su vida es más saludable, ¿sí? De hecho, uno interroga a veces o escucha a los artistas en general y cuentan, sí, yo tuve una vida mala, etcétera, pasó tal cual cosa, pero lo pude poner en esto. Y pude hacer hoy una obra de teatro, y pude hacer hoy un cuadro, pude escribir un libro y demás. Y ese mirar hacia adelante es lo que generó que pueda estar saludable, ¿sí? En términos psicológicos. ¿Se entiende el punto? Bien, no sé si me fui mucho, pero básicamente la idea, siempre en términos de salud mental, que es un poco lo que de base es transversal a todo esto, bueno, es mirar hacia el futuro, ¿sí? Obviamente, no ignorando la realidad, no es que yo me pongo a pensar fuerte y digo, voy a ser millonario, o me va a ir bien, sí, pero sí con los recursos que tenemos, tratar de proyectar hacia adelante, ¿sí? Eso es un poco el objetivo de la terapia y cómo se piensa la psicología. Bien. No Pero sé si más o menos Lucas, te respondí. perdón, Sí. ¿Cómo? eso que ponerle proyectar para adelante y por ahí si tenés un mal presente que para hacer un mejor futuro, por ejemplo, el ejemplo viste de las villas, igual eso no es también en parte
cómo te crían. Porque si por ahí te crían en un ambiente donde lo único que te muestran es violencia y ponele, no sé, en el caso de los violadores por ahí que lo abusaron o previamente o que a la mamá por ahí la maltrataba o lo que sea, como que tampoco se puede esperar mucho de esa persona si siempre se crió con ese contexto. Va, creo yo, eso. Sí. Ahora, sí No, entiendo. nuevamente, no se justifica, pero creo que tiene como atrás algo que explica por qué también se comporta de dicha forma. Exactamente, sí. Acá diferenciamos, por un lado, lo que sería legal, que bueno, tal caso que cometa un delito, por más que diga, a mí me lo hicieron, no es justificable y tiene que haber una pena. Bien, eso por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista psicológico, sí, lo entendemos, obviamente, pero hay que tener cuidado, ojo, con quitarle la posibilidad a la persona de hacer algo distinto, ¿sí? De hecho, quitarle la esperanza a la persona de decir, bueno, a vos te pasó tal y cual cosa y no podés hacer algo distinto, bueno, eso es, en términos terapéuticos, lo peor que se puede hacer. Bien, eso por un lado. Por otro lado, sí es cierto que hay una realidad. A ver, una persona que le faltan 2 piernas no le pidamos que corra una carrera, ¿sí? Una persona que, por ejemplo, no tuvo la capacidad de desarrollar herramientas de lectoescritura, no le pidamos que saque que escriba un libro, que saque una carrera universitaria, porque no la tiene, ¿sí? Con lo cual, en términos de las posibilidades reales, tratamos de plantear lo mejor posible, ¿sí? Y sí es cierto que hay situaciones muy feas, ¿sí? Que las hay. Con esto no quiero hacer apología del emprendedorismo, etcétera, esa palabra, que todo el mundo puede salir adelante si piensa fuerte y demás. No. Vivimos en un contexto que hay que tenerlo en cuenta. Pero bien, teniendo en cuenta ese contexto, vamos a tratar de hacer lo mejor posible con las cartas que nos tocaron, ¿sí? Obviamente vamos a tratar de ayudarlo, pero de ninguna manera podemos justificar un crimen en función de eso, que tenía que ver un poco con la violación que hablamos de entrada. Bien, dicho eso, sí vamos a tratar de hacer lo mejor posible. En parte lo podremos ayudar y en parte va a haber algo que tiene que hacer él, ¿sí? Porque están los dos extremos. Por un lado, los que niegan esta situación, y por otro lado, los que dicen, no, es totalmente víctima, tenemos que hacer todos por ellos. Y tampoco sirve eso, ¿sí? De hecho, hoy ¿Y qué es mayor, el ¿Qué? porcentaje así que lo justifica? ¿Cómo? ¿Qué es mayor, el porcentaje que lo justifica o...? Depende de qué ámbito miremos. En términos de dentro de la psicología, diríamos que no, que más que nada se tiende a tratar de que la persona recupere responsabilidad, ¿sí? Entonces está bastante equilibrado, se lo piensa en términos de historicismo. Ahora bien, estos discursos se toman y se usan en términos políticos, ¿sí? Bueno, en términos políticos ya está bastante claro cómo es la cuestión. Vivimos en un país en donde sí se tiende a justificar todo, pero bueno, eso ya es la mirada política de cada uno. De vuelta, siempre volviendo a Sartre, las dos posiciones tienen algo de verdad. El tema es no irse muy al extremo, sino tomar de cada uno lo que necesitamos para hacer algo constructivo. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió más o menos? Sí, perfecto. ¿Alguna duda más? A ver, alguna voz que no escuché o cara que no veo, como para añadir. Muy, muy interesante, chicas, todo lo que aportaron, los compañeros también, pero bueno, ya que todos hicieron la tarea, me gustaría escuchar a alguien que no habló, antes de que se nos terminen los minutos que quedan. Por lo menos para el profe se quede contento su cumple. Hoy cumplo años, hoy estoy un poquito más viejo. Sí, Luca. Feliz cumpleaños. Feliz No lo cumple. había entendido. Al principio del comentario Lo no lo dije de entendí. entrada, después le digo, Feliz sí, cumpleaños. estoy un poquito más viejo. Es lindo día, así que Bueno, gracias. Gracias, vamos. Pero tenés que salir a la plaza a tomar unos mates, Luca, está re lindo el día. Sí, me voy a escapar un poquito. Por lo menos a ver a la mamá. ¿Tenés clase esta tarde hoy? No, hoy termino con ustedes y estoy. Después tengo que conectarme yo como estudiante a la tarde, pero bueno, veremos si estoy. Puedo faltar también algún día, una vez está bien. no pasa nada. Bueno,
ya casi nos vamos. Por último, si alguien más quería agregar algo con respecto al tema, si no, me voy a festejar mi cumpleaños. La chica, en serio, por favor, si quiere alguien hablar algo, hablamos, y si no, bueno, será hasta la próxima. Bueno, creo que ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Bueno, chicos, que tengan buen día. Hay un texto subido en la carpeta del Drive, no sé si lo vieron. Después voy a agregar otro más, pero ya con ese pueden ir leyendo bastante. La idea es que, bueno, de adolescencia ya hablamos casi todo, no queda mucho más. Después vamos a ver un poquito de adultez, que será en una clase, no vamos a profundizar mucho. Y creo que había una etapa más, depende, ahora miro bien el programa, a ver si la íbamos a tratar o no. Bueno, después seguramente habrá algún examen parecido a la otra vez, o veremos qué hacemos, ¿sí? Pero de vuelta, la idea no es complicarlos mucho, pero sí que más o menos vayan al día. Si vienen a las clases y prestan atención, todo va a andar bien. ¿Sí? Bueno. Vale, gracias, Nos Lucas. vemos, Feliz chicos. cumple. Lucas. Gracias.